Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase hoy de lectura. Hoy vamos a hablar sobre los personajes que aprenden y cambian y vamos a leer Después de la lluvia. Pero antes vamos a repasar las partes del libro. Este es un libro, esta es la portada. En la portada se encuentra el título. El título es de lo que trata el libro. El autor es el que escribe el libro. El ilustrador, el nombre del ilustrador, que es el que dibuja o toma fotos. Esta es la espina, la contraportada. Leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Bien importante eso. Y hoy vamos a hablar sobre Después de la lluvia. Vamos a leer, mis días lo va a leer primero en voz alta, porque quiero que aprendan a tener fluidez en lo que es la lectura en voz alta y puedan desarrollar su español. Y vamos a leer, recuerden, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos a discutir lo que es el vocabulario. Vamos a crear imágenes mentales y vamos a hablar de lo que es ficción y no ficción, que aunque hablamos ayer, vamos a repasarlo. Recuerden que ficción es lo que no es real. Como un ejemplo, y Batman estaba volando y volando y volando. ¿Ustedes creen que los seres humanos vuelan? No. Y había un gato y el gato le dijo al perro, vente, vamos a jugar. No, porque los gatos no hablan. Y no ficción en lo que es real, lo que sí puede suceder y es real, no es imaginario. Como un ejemplo, y el niño en la escuela era un niño muy portado y tenía una maestra que siempre lo ayudaba. El niño siempre estaba muy dispuesto. ¿Ven? Esas son historias que son reales. Hoy vamos a leer Después de la lluvia. Esta es la primera parte. Mañana vamos a hacer la segunda parte y así sucesivamente para discutirlo. Y su autor es Miguel Cerro. Y recuerden que el autor es el que escribe el libro. Dice: hubo una vez un bosque maravilloso, lleno de luz, en el que vivían toda clase de animales. Un día de repente comenzó a llover y cada día llovía más y más y más y más. Tanto y tanto llovió que todos los animales tuvieron que refugiarse en la montaña más alta del lugar. El agua los rodeaba y no dejaba de subir. Cada día llovía más y subía más. Así que para resguardarse decidieron meterse en la cueva. De repente dejó de llover. A las pocas horas, algunos animales comenzaron a sentir hambre. Entonces pensaron que alguien debía salir a buscar comida. El zorro, bien dispuesto, se ofreció. Yo. El oso era más grande y el más fuerte de todos. Como que ustedes piensan, si él es el más grande, ¿por qué no va él? Vamos a ver qué pasó aquí. Más tarde los animales tuvieron sed, pero aún era peligroso salir. Era peligroso salir porque la lluvia seguía subiendo, subiendo y subiendo. No dejaba de llover. El zorro se volvió a ofrecer. Yo puedo ir a buscar comida. Los demás lo rechazaron de nuevo su propuesta y un grupo de flamencos partió por el agua. Después los animales se organizaron y repartieron los trabajos para poder vivir en la cueva. Todos tenían una tarea, todos menos el zorro, al que no le dejaban hacer nada.
Ahora vamos a discutir para que puedan comprender lo que es la lectura. Hablamos de lo que era ficción. ¿Qué es ficción? Muy bien, que no es real. No es real. ¿Y cuál es no ficción? Es que es real, es lo contrario. Pues entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿este libro es ficción o no ficción? Muy bien. ¿De los dos? Yo creo que tienes la razón. ¿Por qué? Porque sí los animales se pueden refugiar, porque sí existen las cuevas y porque sí llueve, pero no ficción. Ficción, perdón, ¿por qué? Porque los animales no hablan. ¿Ven? Que los libros, las historias pueden ser en una combinación de ficción, no ficción o no ficción. Bien importante que siempre sepan que es ficción y que no es ficción. Vamos ahora, en sus libros, vamos a buscar las palabras que les pueda dar un poquito de dificultad. Hablamos de ¿qué? El vocabulario. Cueva. ¿Qué es una cueva? Vamos a ver qué es una cueva. Muy bien, es un hueco que puede ser debajo de la tierra o debajo de rocas. Esto es una cueva. Esto es un ¿qué? Un hueco. Y esto puede ser una cueva, ¿ves? Una cueva donde uno puede refugiarse. Hambre. También estaba la palabra hambre. ¿Qué es hambre? Lo que tú tienes. Pues hambre es lo que sientes cuando tu cuerpo necesita alimentos. Como la sed es cuando tenemos la garganta seca, necesitamos agua porque nos deshidratamos. Y también la palabra necesitamos, hambre es cuando necesitamos alimentos. Y la propuesta. ¿Cuál era la propuesta? ¿Qué era la propuesta? Una propuesta es una idea para hacer algo. Le estaban diciendo, ellos decían, alguien tiene que salir afuera a buscar comida. ¿Quién va a ir? ¿Quién? Una propuesta puede ser algo que tú hagas con la maestra. Ok, si mañana me traes la tarea completa, yo te voy a dar un break para que puedas hacer otra cosa. O si mamá te dice, recoge tu cuarto y yo te dejo ver 30 minutos la televisión. Propuesta es una idea para hacer algo. O decirle al compañero, si mañana traes la pelota, voy contigo al parque y juego contigo y jugamos con tu pelota, porque yo no tengo pelota. Lo que quiere decir es que si tú me prestas tu pelota, podemos jugar ambos. Y aquí también está la palabra resguardarse. Resguardarse es cuando nos metemos a un lugar para protegernos de la lluvia, del viento. Un ejemplo, si está lloviendo, me voy a meter aquí debajo para no mojarme. Y eso es lo que hicieron. Por eso ellos decidieron meterse en una cueva, resguardarse para no mojarse. Y organización es lo que hicieron al final para poder sobrevivir dentro de la cueva. Ahora, vamos a crear imágenes sobre esta historia. Crear imágenes. Ok. Vamos a ver. Vamos a imagina
y busca. ¿Qué buscamos? El escenario. ¿Qué era el escenario? El escenario es donde ocurre la historia. Muy bien, ¿fue dónde? ¿En una qué? En una cueva. ¿Y qué pasaba en la cueva? ¿Por qué ellos estaban en la cueva? Porque estaba ¿qué? Lloviendo y el agua estaba subiendo. Muy bien. Vamos a ver quiénes eran los personajes. ¿Quiénes eran los personajes? El oso, muy bien. ¿Quién más? Elefante, muy bien. ¿Quién más? Flamenco, pero ¿cuántos flamencos había? 2, muy bien, 2 flamencos. ¿Quién más estaba? Un conejo. ¿Y quién más estaba? Un perro. ¿Y quién era el personaje principal? El zorro, muy bien, el zorro era el principal. ¿Qué es el principal? El principal es el personaje del cual más se habla en la historia. Y luego vamos a ver el trama. ¿Cuál era el trama en esa historia? Que los animales que necesitaban que resguardarse. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Lloviendo, muy bien. Luego tenían ¿qué? Hambre. Y después tenían que buscar comida porque tenían hambre y sed. Esa era la trama, buscar comida. Aquí hay un problema en esta historia. ¿Cuál es el problema? Yo diría que habían 3 problemas. Primero, estaba lloviendo. Segundo, tenían hambre. Y tercero, tenía que alguien ir a buscar la comida. ¿Y qué pasó? ¿Quién decía siempre? Yo, el zorro. Y todos miraban porque todo el mundo piensa que el más grande, el más fuerte, es que él debe hacer las cosas. Y no, cuando trabajamos en grupo o estamos en unión, tenemos que compartir las tareas y debemos organizarnos para que podamos convivir en paz. Ok, vamos ahora a ver, vamos a comprender qué fue lo que pasó. ¿Cuál sería una buena palabra para describir la situación de los animales? ¿Qué tú crees que pasaba? ¿Por qué era la situación que estaba pasando en la cueva con los animales? Porque tenían hambre. ¿Y qué más? Miedo. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque pensaban que si seguía lloviendo podían morir, ¿verdad? ¿Y por qué los otros animales, ustedes creen por qué los otros animales no aceptaban al zorro para que los ayudara? ¿Porque no lo querían? No creo. Porque yo creo que lo veían muy pequeño y se podía quizás morir con la lluvia, mojarse, ahogarse. Ellos pensaban que el que debía ir era el oso porque el oso era el más grande, pero los flamencos, como podían volar, se les hacía fácil porque no se mojaban. Y esto es lo que no aceptaban al zorro, quizás porque ellos entendían que era más pequeño y que podía morirse. Vamos en nuestras libretas, vamos a dibujar, vamos a trabajar de cada dos. Vamos a dibujar una cueva, animales, y van a hacer varias preguntas
y contestarlas, y lo vamos a discutir en grupo para ver qué cada uno de nosotros aprendimos o visualizamos de esta historia. Recuerden que tenemos que aprender a entender las historias, las lecturas, porque si no las entendemos, se nos hace más difícil. Y practicar lo que es la lectura en altavoz. Recuerden que vamos mañana a leer en altavoz. Cada grupo va a leer, va a escoger quién va a leer al frente en voz alta. ¿Para qué hacemos esto? Para que tengan lo que es la fluidez en la lectura en voz alta y que practiquen su español. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Pues vamos a trabajar. Le voy a dar 15 minutos para que trabajemos lo que es dibujar una cueva, los animales. Van a escribirme las palabras que quieren discutir para definirlas, para que estén más claros de lo que es la lectura y la historia y poder comprenderla mejor. Y luego vamos a discutirla por grupo. Muy bien. Tienen 15 minutos.